comprometidos siempre con la comunicación responsable, manteniendo la objetividad en cada entrega, llevando a sus hogares la verdad de cada tema social que impacta nuestras vidas. Esto es En Perspectiva con Aníbal Díaz. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos una vez más a En Perspectiva con Aníbal Díaz a través de este CDN, el canal 37, el canal de noticias de los dominicanos. Durante esta semana compartiremos con ustedes algunos importantes hechos que se mantienen siendo noticias. Este complejo tema de Ucrania-Rusia, más que todo la invasión de Rusia a Ucrania. Hemos dedicado importante espacio a este tema porque sin duda repercute a nivel global. Hemos visto que durante esta semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha determinado suspender la compra de petróleo y sus derivados a Rusia. Con ello se hace un proceso mucho más acelerado de la espiral alcista de los precios de los combustibles. Al tener un proveedor importante fuera del mercado, pues evidentemente que hay menos mercancía, que es el petróleo. Si hay menos mercancía e igual cantidad de compradores, tiene que subir su precio. En la República Dominicana esto impacta directamente toda la cadena de valor de cada uno de los sistemas comerciales, tanto de los alimentos y bebidas como de las cadenas industriales y comerciales. El presidente de la República, Luis Abinader, ha tomado medidas sobre este tema y vamos a presentar las 10 medidas que ha tomado el Ejecutivo para poder de manera urgente generar un espacio que de alguna manera desacelere, amortigue el efecto de la crisis. Primero, el gobierno ha decidido el tipo de precio que vaya entre los $85 y los $115 el barril, asumir una compensación de ese impuesto, asumirlo el gobierno, lo que pudiera proyectar un sacrificio fiscal para el gobierno que pudiera determinarse en unos 15,000 millones de pesos. Igual el gobierno ha dispuesto en esta misma medida un proyecto de ley que ha llegado a la Cámara de Diputados para dejar por primera vez en la historia republicana de cobrar impuestos a una gran cantidad de artículos de la canasta familiar y de artículos de importación. ¿Qué significa eso? Que el gobierno va a disponer por 6 meses, por lo menos, dejar de cobrar esos impuestos, lo que implica un sacrificio también adicional para el gobierno dominicano. En ese mismo sentido, se ha autorizado a que pueda ser compensado con hasta un 10% las materias primas como el trigo, el sorgo, los aceites, los diferentes espacios que al final entran en esa cadena de concreción, de comercialización y de producción en las industrias. Con ello, el gobierno busca compensar el nivel de inflación que pudiera estar generando esta situación. Hay otras medidas como aumentar la capacidad de distribución de los programas sociales, aumentar el tipo de compensación directa que se da al bono gas, aumentar también la capacidad que tiene el INESPRE con los mercados y bodegas populares. Como pueden ver, se han tomado medidas que son tan urgentes como urgentes la crisis. Pero con esto vamos a poder frenar el efecto real de la crisis. Bueno, se hace un esfuerzo por primero entender con empatía lo que está viviendo el pueblo dominicano y segundo, pues el gobierno sacrificar a donde más puede. Pero yo creo que también tiene que venir un esfuerzo social por racionalizar el consumo, entender que estamos viviendo una crisis global, una crisis que no depende de un decreto. ¿Puede el presidente de la República decir por decreto voy a ordenar que tal o cual producto se venda más barato? No se puede. Entonces tenemos que tomar estas medidas. Y en adición a ello, pues evidentemente racionalizar también el uso que hacemos de todos estos productos y, cómo no, sobre todo del tema combustible, que impacta directamente por lo menos un 30% del presupuesto de la clase media y que además interviene en cada uno de los demás componentes de la carga que tiene la familia. Impacta directamente la factura eléctrica, impacta directamente en el diario vivir nuestro, en el consumo que hacemos de los aires acondicionados, en el uso que hacemos de las diferentes tecnologías que demandan consumo energético. Viene, reclama, urge un nivel de prudencia del consumidor, del dominicano, entender eso. Igual habíamos tenido el compromiso de nuestros hermanos de Acroarte de presentarles a ustedes lo que ellos han hecho, que es
el libro este de los 30 años, creo que son de Acroarte. Vamos a presentar un video de mi querida amiga Emelyn Valdera y su esposo Máximo, que también fue presidente de Acroarte. Ella es presidenta nueva vez de Acroarte y han hecho un gran trabajo por recoger la memoria histórica de Acroarte, por recoger lo que es el inicio de los premios, que en su momento se llamaron los premios Casandra y que en esta última etapa son los premios Soberano. En nombre a Casandra Damirón, antes se daba ese gran premio y que ahora pues los premios como tal se llaman premios Soberano. Emelyn es una comunicadora de muchos años, periodista también de profesión, con un alto nivel de involucramiento en el arte dominicano y empujando en este momento difícil para el mundo del arte, de la cultura, de la comunicación. Esta crisis da muy fuerte a quienes viven del arte, a quienes viven de la comunicación, a quienes viven de los programas que comunican las ideas, que comunican los hechos, que mantienen la cultura viva de nuestro pueblo. Así es que vamos a presentar ese trabajo también cuando vayamos al cambio y vamos a tener una serie de entrevistas distintas al enfoque noticioso, al enfoque un poco más formal de la comunicación. Y vamos a girar un poco y hoy vamos a invitar entonces a participar con ustedes y nosotros a una joven que ha hecho carrera en la República Dominicana, que la hemos asumido como tal, Ivana Gravilovic, que tiene un programa sumamente interesante de muchos otros que ha hecho en esta etapa. Ella es la creadora, productora y además conductora de Protagonistas, en el cual también he tenido la oportunidad de participar con ellos. Un equipo formidable y esperamos que podamos tener con ellos y con ustedes una noche distinta a este enfoque de que hacemos aquí en Perspectiva y sobre todo CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Vamos a la primera pausa y continuamos con este nuevo enfoque y con nuestra amiga Ivana haciendo un poquito de lo que ella hace en Protagonistas. Estamos celebrando el Día del Cronista de Arte, un gremio que es nuestro mejor aliado para todos los que trabajan en el mundo del arte, en la comunicación. Formamos parte de la misma industria. Acroarte está brindándonos un gran legado a través de esta compilación, definitivamente. El mismo está parte de nuestra historia, de todo lo que formamos parte de esta industria. Ya se darán cuenta cuando tengan oportunidad de leer todo lo que hay en el libro. Es un libro de colección. Es un libro que yo entiendo que va a ser de consulta obligada y que a mí me gustaría, y eso es un tema que también hablé con la ministra, que estuviera en todas las bibliotecas del país, en las bibliotecas importantes de nuestras provincias, en los lugares, en los centros culturales, porque evidentemente que Premio Soberano es parte no solo de la historia, sino también que cuenta allí todo lo que ha sucedido en cada momento con nuestros artistas. Con este libro, Acroarte estrena su editora. Así que es un punto de partida importante este libro y también decirle que con él nosotros seguiremos trabajando y aportando desde lo que nos toca, ¿verdad? Como gremio de profesionales. Y la pregunta al millón, mamá, ¿dónde se puede conseguir el libro? Bueno, el libro está, en este momento pudieran conseguirlo en Acroarte, en nuestras oficinas, ¿verdad? A través de las redes sociales también pueden escribirnos. Lo vamos a tener aquí hoy, también disponible, y posteriormente ya tendrán otros lugares que se van a ir sumando y bibliotecas, que quedan pocas, que eso es otra de las situaciones, quedan pocas bibliotecas en nuestro país, ¿verdad que sí? Pero lo vamos a tener en diferentes lugares y en Acroarte también para quienes quieran tenerlo en su casa, leerlo detenidamente. Señores, son casi 500 páginas, súper valioso, full color, un material hermoso, delicado, así que yo creo que no se puede pedir más.
Volvemos en breve con más de En Perspectiva con Aníbal Díaz. Somos Falcondo. Extraemos ferroníquel de la tierra, pero también extraemos acciones sociales para el futuro de las nuevas generaciones. Todo lo que extraemos es valioso, pero más valioso es compartirlo. Por eso extraemos lo mejor para los dominicanos, hoy y mañana. Falcondo. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Somos Falcondo. Extraemos ferroníquel de la tierra, pero también extraemos desarrollo para La Vega, Monseñor Noel y para todo el país. Todo lo que extraemos es valioso, pero más valioso es compartirlo. Por eso extraemos lo mejor para los dominicanos, hoy y mañana. Falcondo. Ya estamos de regreso en Perspectiva con Aníbal Díaz. Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, bienvenidos a En Perspectiva con Aníbal Díaz, CDN, Canal 37, Canal de Noticias de los Dominicanos. Le había dicho que la semana anterior, luego de escuchar a nuestro querido Iván Gatón, que nos dejó con un mundo que casi nos vamos a acostar, íbamos a hacer una serie de programas distintos y obviamente pues llegando al alcance de algunos personajes, de gente que uno admira, quiere y que ve a distancia, desarrollando una carrera muy bonita en los medios y obviamente pues muy distinta al enfoque natural de nuestro CDN y del enfoque de noticias. Así es que hoy estaremos trabajando como protagonistas y hemos invitado al artífice de protagonistas, a mi querida Ivana Gravilov. Ivana, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, sobre todo por este set tan espectacular. Bueno. Que compartimos. En nuestro set. En nuestro set. Un saludo a Danielito y a Teito, a Danielito y a Teo y a Eric también. Sí, de Lila. sí. Que por cierto, tenemos que cuidar esas matas muy bien, me dijeron. Bueno, yo creo que la también. mata de la buena suerte, creo que me dijo que eran. También pudiéramos llevarnos 2 o 3 botellas de esas. No creo que nos agradezcan esa parte. Señores, como pueden observar, Ivana hace parte de su programa aquí en este mismo set. Y un día, les cuento, mi equipo llegó más temprano que el de ella. Ella también grababa aquí. Y nos llevamos tremendo susto, porque me llaman y me dicen, mira, hay una rusa en el restaurante que llegó con unos tipos que no hablan español. Señores, todo eso era mentira, habla español, Sí. Ella no es rusa nada, ella lo va a explicar ahora porque, Ivana, ¿qué es lo que más te pregunta la gente? ¿Por qué, por ejemplo, llegaste ese día al set y todo el mundo entendía que tú no hablabas español, que tú eras rusa? Yo no entiendo por qué. ¿Cómo te ha ido a ti con ese outfit natural que Dios te dio en este país tropical? Es que si tú supieras como que quizás yo misma no me veo de la forma que la gente me ve. Ajá, ¿cómo? Eso tiene que ser. Claro, porque yo me veo, o sea, yo no me doy cuenta de que yo debería de entrar a un sitio y que la gente diga, tú eres extranjera, porque yo me siento muy dominicana. ¿Tú sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo siento que mi forma es muy dominicana. Mis gestos son muy latinos en general.
Entonces yo no siento como que esa diferencia. De hecho, si tú te fijas, la forma en la que yo hablo con los muchachos es una forma normal. O sea, él y yo crecimos en el mismo sitio. Hermanos somos. Sí, pero la verdad es que en principio quienes no te conocen, no es la morfoexpresión, no es eso lo que da. Entonces, ¿cómo llegaste al país? ¿Cómo se ve ese proceso? Porque al final, por más que nos quieres, eres un producto importado de muy buena manera y que te han acogido los dominicanos. Y tú también, porque veo siempre tus ediciones y veo que conoces los personajes, se nota que tiene mucha química, sobre todo con la chispa del dominicano. Me encanta. ¿Cómo llegaste y cómo se va ese proceso tuyo? ¿Y por qué República Dominicana? A mí me encanta cuando elijo producto importado. Eso es, La verdad. casi que una firma de acuerdo, ¿verdad? Es la verdad. Tú sabes que nosotros, mi familia y yo llegamos a República Dominicana luego, al pasar el tiempo, 1 año y medio, 2, del bombardeo de la OTAN que sufrió Yugoslavia en ese entonces. Yo soy de lo que era en ese entonces Yugoslavia, Serbia, Belgrado, porque eso era originalmente como yo tenía que firmar mis documentos. Y bueno, a raíz de este suceso, yo tengo familiares en varios países de Europa, en Italia, en Alemania, en Rusia y obviamente en Serbia, pero mi mamá se le presentó una oportunidad laboral y dijo, bueno, vamos a intentarlo en lo que se estabiliza un poco el país y con lo mucho poco que se podía sacar en ese entonces económicamente, pues vamos a intentar en otros lados. Y obviamente estamos hablando de que este país en ese entonces era aún virgen para lo que nosotros le llamamos un país con una historia un poco diferente, porque estamos hablando de un país de Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, etc. Entonces llegamos a la República Dominicana sin saber el idioma, con una idea, para mí, obviamente como buena adolescente, para mí esto era pura playa, ¿eh? O sea, yo recuerdo que yo estaba en colegio y yo le decía a la profesora, yo voy para un país del Caribe. La ilusión mía era llegar y tirarme al mar, playa, obviamente. Entonces llegamos con muchas ilusiones, te puedo decir, pero con maletas de regreso. O sea, yo nunca me imaginé, mi familia tampoco, que esto duraría tanto tiempo y que ya fuera tan difícil de hecho querernos ir. Nunca me hubiese imaginado eso, siéndote muy honesta. Entonces, pero tu madre venía con una comunidad laboral al país. Sí, mi mamá tenía un grupo de amigos, ¿no? Amistades, con las que habían acordado llegar a República Dominicana porque ellos habían frecuentado el país anteriormente. De hecho, había una comunidad, y hay hoy en día, de croatas, de búlgaros, de serbias en República Dominicana bastante importante, así como hay mucho turismo también. Y le dijeron, mira, entendemos que podemos abrir un negocio de comida, algo que puede funcionar, vamos a hacer una inversión, llegamos, tal cosa. Mira, nosotros llegamos. Yo lo recuerdo como ahora, vivimos en Gascue, que fue el primer sitio donde vivimos, y al poco tiempo esos mismos amigos estafaron a mi mamá y ya, bueno, la historia es otra. ¡Qué barbaridad! Sí. Todo comenzó muy bonito y terminó muy rápido. ¿Y cómo aprendiste el idioma tan fácil? O bueno, quizás no puedo decir fácil, no lo sé, pero tan correcto. Porque hay muchos amigos en este país que nos han pues dado la bondad de ser su segunda patria, pero uno le siente muy marcado los acentos y demás. Y a ti, salvo que tú, aunque dices que no, tienes una morfoexpresión popi, aunque dices que no, pero tú hablas muy bien el idioma. Entonces, la verdad es que sugiere como la pregunta, ¿y cómo lo aprendió tan correctamente? Okay. Lo primero es que tú me vas a prometer no ponerme etiquetas. No, pero para nada. Además, le vamos a explicar al país por qué te dijimos Popi, no te preocupes. Porque tú me dijiste Popi. Y luego le vamos a explicar al país el por qué yo no soy Popi. Lo vamos a ver. Okay. Yo creo que el tema del idioma, necesidad, sobrevivencia, cuando tú tienes mucha necesidad, cuando digo necesidad me refiero a necesidades primordiales de comida, sobrevivir en un país, tú tienes que comunicarte aunque sea por señas. Esa es la realidad. O sea, al principio yo me comunicaba con gente por señas. Tú sabes, era como, tú sabes, literal, era como tal cosa, el pan, o sea, había una necesidad, al día del tiempo, comencé a interactuar y el idioma me fue de a poquito trabajando. Luego, obviamente, los estudios, yo también fui a México un tiempo, simultáneamente en lo que estudié psicología clínica, hice varios talleres de actuación y de comunicación y eso me ayuda mucho porque en México en ese entonces, y todavía lo hacen, dan muchos talleres de tratar de neutralizarte el acento. No es que yo lo logré muchísimo, pero sí me fui adaptando y luego el trabajo en la radio por muchos años, tú como buen colega de la radio sabes que la radio te ayuda muchísimo a desarrollar aún más lo que es la forma de hablar. Hace muchos años, por no decir muchos, hace 10 años, teníamos que hablar muchísimo más correcto que hoy en día. Hoy en día, para poder comunicarnos,
y poder ya llegar a la gente, hay que hablar lo más coloquial posible. Sí. Pero en ese entonces, tú utilizar las frases que nosotros utilizamos hoy en día, o la forma de comunicación era imposible. Entonces creo que eso fue una gran escuela y he tenido grandes Jackie maestros. diría que tenemos que mutilar el idioma para poder entendernos en esta cordialidad. Mira, ¿y cómo llegas a los medios? Es una historia de una persona que aprende el idioma tan correctamente, pero ¿cómo entonces te decides o cómo te sugiere entrar a los medios de comunicación? Mira, yo cuando me gradué de psicología clínica, volví a México y yo quería ser actriz. Ese era mi sueño. Yo quería ser actriz de novela, ¿no? Pero en mi casa pasa un hecho con la salud de mi madre y obviamente por eso yo dije, bueno, no me puedo quedar en México, tengo que retornar. Esa era la realidad. Pero si no hubiese sido por ese hecho, yo hubiese seguramente estado haciendo novelas, porque ese era mi sueño original. De hecho, yo recuerdo la cantidad de veces que yo fui a Televisa para eso. Y cuando pasa este hecho, yo digo, no señora, pero yo tengo que hacer algo en el arte, porque al final del día yo vengo de una educación donde yo crecí siendo bailarina de ballet clásico por 8 años, tocando violín 4 años. Vengo de una familia donde mi tía es cantante de ópera, o sea, yo vengo de una familia de mucho arte. Y yo dije, bueno, yo necesito hacer radio. Yo había hecho televisión brevemente en ese lapso de tiempo, pero yo misma me retiré porque yo le dije a los caballeros con lo que yo hacía televisión que yo no podía hacer eso porque estaba pasando vergüenza. Uno tiene que saber cuando uno da para algo y cuando uno no da para algo. Yo era un maniquí, porque volvemos a lo mismo, yo no sabía hablar. ¿Qué yo podía aportar? Nada. ¿Todavía tú no manejabas tan bien el idioma como imposible, imposible. No. Yo era muy virgen en cuanto al idioma. O sea, totalmente. No sabía decir... Creo que el hola, buenos días, buenas tardes me quedaba muy largo. Así que me retiré y cuando volví, Panky, Isaac Sabiñón, era mi vecino en ese entonces. Y yo recuerdo que Mango TV estaba en su buena en ese tiempo. Y yo le digo a Panky, mira, yo necesito hacer algo. Y vi un programa de radio en México que me gustó. ¿Qué tú dices si yo invento un programa de radio? Le digo, claro, yo te ayudo. Entonces ahí fue que comenzó la idea de la radio. Y siempre quise que el primer contacto, ya con una formación diferente, de la gente conmigo fuera a través de lo que yo pudiera decir y no de lo que pudieran ver. Para mí eso era fundamental. Yo no quería llegar a una pantalla y que la gente, su primera imagen fuera el físico. Porque iba a ser muy difícil yo quitarle la imagen de que era una mujer que simplemente físicamente llegó a la televisión. Para mí eso era muy importante. Y por eso empecé y duré un buen tiempo en la radio de la República Dominicana. ¿Y cómo llegas al Hombre Noticias? ¿Cómo llegas a ese tipo de comunicación? Mira, yo estaba haciendo radio y estaba haciendo Conectados simultáneamente. Y yo recuerdo que la productora de Cheverena un día me llamó, Marielich, de ese entonces, y me dijo, mira, que yo, Cavada, me dijo, ¿tú sabes quién es Roberto Cavada? Saludos para el maestro. Cavada sabe que yo lo quiero mucho. Y yo le dije, sí, claro. Mentira, yo ni veía noticias en ese tiempo. Yo no veía noticias, te estoy hablando de 2009, 2010. Yo le dije, sí, claro. Y ella me dijo, mira, hay un segmento que se llama Aplausos. Necesitamos que tú cubras una vacante por 15 días. Y digo yo, pero ¿tú estás segura que yo? Y me dijo, sí, él vio tu trabajo y le gustó. Y digo yo, claro, ven que te van a hacer una prueba. Yo voy al canal y me dicen, no, que tienes que leer el prompter. Y digo yo, ¿cómo? No, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Si esta es mi prueba, díganle desde ahora a ese hombre que no me contraten. O sea, yo no puedo hacer nada aquí. Pero yo tengo una ventaja. Como yo hacía 2 programas diarios, ya yo las noticias me las conocía. Y yo le dije, pero vamos a intentarlo. Yo veía los títulos y yo seguía las noticias, yo las desarrollaba. Oh, padre. Porque realmente yo no podía leer el prompter, esa era la verdad. Y ahí comencé como 15 días y bueno, me fijaron en Aplausos. No sé cómo caí en ese gancho. No, pero todo... Me fijaron en Aplausos. Todo ayuda, todo ayuda. Sí, digo en ese gancho porque tú llegabas a ese canal a las 5 de la tarde, pero no tenía hora de salida. Cavada, yo te quiero y todo, pero era a la 1:30 de la mañana. Orlandito, el diputado, pero Orlandito, que yo no le puedo decir Orlando Jorge Villegas, el hombre del nuevo ciclo. Exactamente. Él y yo nos quedábamos ahí hasta la 1:30 de la mañana esperando nuestro turno. O sea, pero a Orlando le tocó como que más pesado que a ti, porque Orlando me lo ponían en Gualey, en Capotillo, a hacer reportajes. Él quiso, y él le gustaba mucho eso. Además, obviamente, él quería otro tipo de periodismo, otro tipo de comunicación, y se quiso desarrollar en otras cosas. Yo en ese entonces no era mi área. Además, yo estaba haciendo Aplausos, que era sociales. Pero el No se duerman con Cavada me tocaba todas las noches. Pues con ese aplauso vamos a hacer la primera pausa de esta noche. Continuamos con Ivana conociendo un poco más de los protagonistas. Hoy con ella también aquí. No le cambie.
Volvemos en breve con más de En Perspectiva con Aníbal Díaz. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Somos Falcondo. Extraemos ferroníquel de la tierra desde hace largo tiempo, pero también extraemos responsabilidad ambiental para que las áreas intervenidas queden igual o mejor que antes. Extraemos sostenibilidad para una minería responsable. Extraemos pureza para una agua sana para las comunidades. Extraemos salud y elementos esenciales del día a día. Extraemos acciones sociales para el futuro de las nuevas generaciones. Extraemos desarrollo para La Vega, Monseñor Noel y para todo el país. Todo lo que extraemos es valioso, pero más valioso es compartirlo. Por eso extraemos lo mejor para los dominicanos. Hoy y mañana, Falcondo.